Hoy el sermón, está basado en Nicodemo y Jesús. Y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, en estos versículos y en esta situación que vamos a presentar. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre rico, fariseo, maestro de Israel, miembro del Sanedrín, de aquel grupo de 70 que estaban pendientes de las cosas del pueblo de Dios, de enseñar al pueblo de Dios acerca de la ley. Su nombre significa victoria del pueblo. Es curioso que esta palabra o este nombre compuesto, Nic, que significa victoria, y demos, pueblo, de allá viene la palabra democracia, de demos, pero Nic me causó curiosidad porque es la palabra usada también por los diseñadores de estos zapatos, de los tenis Nike, de allá viene ese nombre. Nos dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre no cualquiera. Comienza el texto diciéndonos la importancia de aquel hombre. Era principal, de los más apreciados por los judíos. Y por la inferencia y por lo que vamos a estudiar sabemos que no era de aquellos que despreciaban o que eran despreciados más bien por el pueblo, sino era alguien especial. Porque habían entre los 70, habían algunos que eran odiados. Pero Nicodemo era un hombre especial. Este hombre decide buscar al Señor. Pero vamos a entender por qué lo buscaba. ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Qué hizo que lo buscara a él? Nos dice el contexto en el capítulo 2 de Juan, porque el texto que estamos leyendo es Juan capítulo 3. En segunda de Juan capítulo 2, versículos 13 en adelante, vamos a leer, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén estaba como en un pequeño alto. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, se armó una cuerda, muy parecido a lo que usan los campesinos para un rejo, no tiene otro nombre. Bueno, un ajuste. Dice que echó fuera del templo a todos, o sea, los sacó a golpes, literalmente. Dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Obviamente el Señor hizo esto porque Él tenía el poder de limpiar su casa, porque el templo era la casa de Dios y Jesús es Dios. Podemos pensar que Él llevaba tiempo allí y por qué lo hizo solamente hasta ese momento. Pues todo era un plan, estaba dentro del plan de Dios y eso se iba a dar. Pero imaginemos la furia de Dios. El Señor pudo haber hecho eso mucho antes, ¿no? Mandar un rayo y quemar ese templo o algo. Pero todo estaba dentro del plan de Dios. El mismo Hijo de Dios tenía que venir a hacer esa limpieza del templo. El versículo 18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron:
¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, que en ese momento allí no solamente estaba Jesús, sus discípulos, sino que había muchos judíos allí. Pues entre esos estaban los que comerciaban, ¿no? Pero, ¿qué nos muestras? ¿Tú con qué autoridad haces eso? Porque dices, has hecho de la casa, de mi casa, una cueva de ladrones, un lugar para prácticas que no son correctas. Eso nos muestra entonces, hermanos, que había allí, en ese lugar, otro grupo de judíos. ¿Estaría allí Nicodemo? Recordemos que era días previos a la Pascua. Y ahora, si ellos enseñaban la ley, ¿dónde la enseñaban? El templo era un lugar donde se congregaban muchas personas. Y en la Pascua llegaban de muchos lugares del mundo los judíos. El versículo 16 nos dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, había allí una gran cantidad de judíos. ¿Acaso estaba presente allí Nicodemo? Es una buena pregunta. No se nos dice, pero nos dice el texto, desde el versículo 16, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entre sus discípulos habían muchos judíos que se convirtieron, de acuerdo a lo que nos dice la escritura allá en el libro de los Hechos, que también incluso principales se habían convertido. Pero importante entender que habían muchos judíos allí. Por inferencia podemos saber que probablemente él estaría allí, o por lo menos se enteró de lo que había ocurrido allí en el templo. Estoy hablando de Nicodemo. Se había enterado de la situación que se vivió allí. Dice en los versículos 23 en adelante, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Y está hablando de quién? De los judíos. Acordémonos que está en el contexto, viene hablando de aquellos judíos que le preguntaron, y por eso cuando vamos a las escrituras tenemos que leer muy cuidadosamente, no solamente en una parte, sino el contexto para estar claramente entender todo. Dice entonces, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Suena difícil entender esto, pero ¿saben para quién aplica también? Para nosotros. El Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero volviendo al texto allí, es increíble ver que el Señor dice que los conocía a todos. Claro, es Dios. Y no confiaba en ellos. Tengamos esto muy presente. No se fiaba de ellos porque conocía claramente lo que había en la mente de aquellos que estaban allí. Ahora, algunos de aquellos que le criticaron creyeron en él, porque el texto nos lo dice, el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Podría estar allí Nicodemo?
Probablemente sí. Sabemos por inferencia que él sabía quién era el Señor y que creía. Por eso, ahora sí vamos a entender lo que quiere decir Juan allí en el capítulo 3, o lo que dice la Escritura allí en el capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a analizar estos versículos. ¿Por qué lo busca de noche? ¿Por qué no lo buscó en ese mismo instante? ¿Será que estaba muy ocupado y dijo: voy a buscarlo de noche porque tiene más tiempo? Lucas 22:53 nos muestra lo que el Señor pensaba de estas actitudes. Cuando él fue juzgado, cuando fue capturado allí, texto que leíamos hace un momento en la cena, el Señor le recrimina a aquellos que le buscaron también de noche cuando él estaba orando, y les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendías las manos contra mí, como lo que ocurrió allí en el capítulo 2 de Juan. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es curioso, ¿no? Pero muchos de los pecados más horrendos ocurren siempre en la noche. La gente se va a sus cosas mundanas en la noche. Fornican y adulteran en la noche. Y el Señor dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Por qué le buscaba de noche Nicodemo? Cuando una persona es correcta, no evade situaciones, no busca la soledad, sino delante de todos los que están, decide a toda costa decir las cosas, ¿no? Si uno es correcto delante de Dios y de los hombres. Recordemos que el Señor dijo que los conocía a todos. Dice la Escritura acá también, volviendo al texto, que Nicodemo le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo sabían. Eso implica que entendían quién era Jesús. Entonces, ¿por qué no le obedecían? ¿Por qué no le seguían? Sabemos que has venido de Dios, pero llega en la noche. Era el temor, tenía temor de los demás judíos, realmente era lo que le sucedía aquí a Nicodemo. Pero reconocía que todos sabían que venía de Dios, porque fíjense que él dice: sabemos que vienes de Dios. Y además que enseñaba o que enseñas lo que Dios te mandó. Entonces, ¿por qué no lo buscaba en el momento correcto? ¿Por qué no se convertía en uno de sus discípulos? Porque, hermanos, podía más el amor al mundo, el poder, el privilegio, ¿cierto? Además, él reconoce algo adicional. Nicodemo reconoce algo o dice algo además de lo que dijo allí. Las señales que tú has hecho no son otra cosa que la demostración de que Dios está contigo. Entonces, miremos este texto allá en Hechos 2:22.
texto que leyó Pedro, o que citó Pedro más bien, en el sermón de Pedro, Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Fíjense que dice varón, Pedro les dice varón aprobado, aprobado por ustedes como Nicodemo, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Pedro está aquí recordando lo mismo que el Señor le dijo, o que más bien que Nicodemo le dijo al Señor: sí, Señor, tú eres maestro, tú eres rabí. Y pensemos en esa palabra rabí, que significa maestro. No a cualquiera se le decía maestro, sino que el maestro era Dios. Esa expresión rabí es una expresión, podemos incluso decir, de adoración. Y Pedro dice acá: todas las señales que el Señor hizo eran muestra de que Él era el Hijo de Dios. Y dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Lo demás ustedes ya lo conocen, que es todo el sermón completo de Pedro. Pero este texto muestra cómo esas señales que menciona aquí Nicodemo eran prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos lo reconocían. ¿De quién venía Nicodemo? ¿Venía por su propia voluntad? ¿O venía de parte de los 70 y todos los demás judíos? Porque el texto dice: sabemos. Los judíos, incluido Nicodemo, sabían que él era el Hijo de Dios, pero podían más sus ambiciones humanas de poder, de dinero, que estar ante la presencia del Dios mismo. Sin embargo, Nicodemo quería algo diferente. Y lo vamos a ver aquí. Después de esta aseveración dada, el Señor, que los conocía inmediatamente, porque recordemos que en el contexto del capítulo 2 dice que conocía a quién, a toditos, a toditicos, como dicen por ahí, a toditicos los judíos los conocía. El Señor inmediatamente le responde, después de decir eso, en el versículo 2, en el versículo 3 le dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que no cuadra lo que dice el versículo 2 con lo que dice inmediatamente el versículo 3. Porque en el versículo 2 viene diciendo: sabemos que vienes de Dios y las señales que has hecho demuestran que tú vienes de Dios. Y el Señor inmediatamente le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No tiene en principio como coherencia. Sin embargo, si recordamos que el Señor dice que los conocía a todos, significaba que Él podía leer lo que tenían ellos en su mente. En este caso, lo que tenía en la mente Nicodemo. ¿Cuál era la pregunta de Nicodemo? ¿Qué era lo que inmediatamente le iba a decir? Porque le hizo halagos al comienzo. ¿Y qué sería lo lógico? Que después viniera la pregunta. Pero el Señor se anticipa y le dice eso: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta que todos los judíos se hacían en ese momento era, sin entender la verdadera razón de cuál era el papel del Mesías, y con lo que acabo de decir en los versículos 1 y 2, ellos estaban reconociendo que Él era el Mesías. Hechos 1:6 nos muestra algo, probablemente de lo que estaba en la mente de muchos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya como que tiene más coherencia la respuesta del Señor a Nicodemo. ¿Restaurarás el reino de Israel? Porque ellos estaban bajo un gobierno de esclavitud del Imperio Romano, y lo que ellos decían: no, el Mesías va a venir y nos va a rescatar, va a montar un reino humano y va a destruir a Roma. Porque no entendían el verdadero propósito del reino. Cuando el Señor dijo: mi reino no es de este mundo, no lo entendían. Y sabemos que en el capítulo 2 de Hechos, pues viene el establecimiento del reino, la iglesia, ¿cierto? Entonces, ante esa inquietud, ante ese probable escenario donde está Nicodemo preguntando o teniendo la pregunta preparada para hacérsela a él, el Señor le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua, el que no naciere, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor se anticipó a la pregunta de Nicodemo. Por eso el Señor le responde eso. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor ante esa pregunta que traía Nicodemo. Nicodemo aún no entendía, y por eso su pregunta era un poco lógica. Siendo humana: Señor, queremos entender, porque él venía como en vocería de los demás. Queremos entender. Ya sabemos que vienes de Dios, por todo lo que ha pasado, por todo lo que tú haces, por la manera en que tumbaste en las mesas de los cambistas y por todo lo que tú dijiste. Ahora danos claridad. ¿Vas a destruir a Roma o cuál es el propósito? En el versículo 4 el Señor dice, o más bien Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, porque Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces Nicodemo: pero bueno, te anticipaste a mi pregunta, Jesús. Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nosotros ya sabemos que el Señor está haciendo referencia al bautismo. ¿Cómo puede eso no? Ahora, pensemos por un momento: siendo Dios, ¿Él podría hacer eso que se menciona aquí o que menciona Nicodemo? Claro que sí. Lo podría hacer. Pero para Nicodemo era, no como que no coincidía lo que, o no le era claro. ¿Puede acaso un hombre nacer siendo viejo? Sabemos que sí hoy, ¿no? Porque nace del agua y lo complementamos con lo que tenemos que leer en ese capítulo 3. Ahora le va a responder el Señor aquí a Nicodemo esa pregunta o esa inquietud acerca de si puede o no nacer del vientre un hombre siendo ya viejo. Nicodemo no sabía lo que el Señor le estaba tratando de decir. Juan capítulo 3, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, que el Señor empieza aquí como a aclararle el panorama a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí, hermanos, requiero que pongamos un momento nuestra atención a estos versículos. El mismo texto en la versión lenguaje actual, creo que es, mi hermano me corrige si no estoy mal, dice: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios
solo nacen del Espíritu. Fíjense esta versión acá. Los hijos de Dios, es el mismo texto, solo nacen con el poder o por la obra del Espíritu. Y podría yo traer aquí muchos textos como 1 de Pedro 2, ya se me olvidó si es el 9, donde dice la Escritura que la semilla, que somos engendrados por la palabra de Dios. Podemos citar Lucas 8 también, de que la semilla es la palabra de Dios, y muchos otros textos que nos muestran cómo es el nacimiento espiritual de un hombre que cree en la palabra de Dios y la obedece. Vamos a ir un poquito más al detalle. El texto griego muestra las palabras carne en dos partes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y trae la expresión, y trae la expresión neuma aquí, de espíritu, dos veces. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sin embargo, si vamos al texto original, al que estábamos leyendo, perdón que me pasé, la palabra espíritu está en letra mayúscula allí, la primera, con lo que es nacido de Dios es espíritu. Tengamos esto en nuestra mente, tengámoslo en nuestra cabeza mientras seguimos analizando el detalle de este versículo. Entonces, lo que es nacido del Espíritu de Dios, lo que es engendrado por el Espíritu de Dios, es espíritu. Eso era lo que le quería decir realmente el Señor a Nicodemo, pero Nicodemo todavía no lo entendía. O sea, el Señor le dice, oye, a ver, tú estás hablando, tú estás hablando del vientre humano, pero yo te estoy hablando a ti de la esencia del hombre. Y es lo que vamos a mirar acá, hermanos, inmediatamente. Neuma, que es la palabra griega usada allí, dice el diccionario Vine, denota en primer lugar el viento, relacionado con neo, de ahí viene algunas palabras que se usan en el léxico normal del hombre, por ejemplo, bucear sin ningún tema de ayuda, entonces se conserva el oxígeno y se hace, es que no recuerdo cómo se llama eso, apnea, gracias. Respirar, soplar, denota primero eso, significa primero eso. También aliento, y recordemos por allá la expresión aliento de vida, que se nos menciona en otra parte de la Biblia. Luego, de forma especial, el espíritu que se asemeja al viento, o con semejanza al viento, es invisible, inmaterial y poderoso, hablando del espíritu del hombre. ¿Sí? Estamos hablando de la esencia misma de nosotros como hombres. El Señor le está diciendo a Nicodemo, oiga hermano, no es lo que nace del hombre el verdadero ser humano, sino es esa parte espiritual. Y si esa parte espiritual no nace de nuevo, no va a poder ver el reino. Nos dice también otros usos allí en el Nuevo Testamento, y se nos citan unos textos, Juan 3:8 por ejemplo, que habla del viento. Aliento, soplo, coloqué en rojo algunas palabras que son claves en la definición de esta palabra griega, pero la parte final me gusta mucho, dice, el hombre fuera del cuerpo o desnudo. Ya estudiamos la vez pasada acerca de la desnudez, ¿cierto? Espiritual. El hombre fuera del cuerpo o desnudo. Y traigan a la mente ustedes lo que estudiamos, creo que fue hace 8 días, ¿sí? Y la última parte, el elemento sensible del hombre. En pocas palabras el Señor le está diciendo, te comento, querido Nicodemo, y llévale el mensaje al Sanedrín, que ninguno va a poder ver ese reino que querían ver, que traería el Mesías, con poder, porque no entendían el verdadero sentido,
de lo que era el papel del Señor, y por eso se lo dijo a Herodes y a los judíos: mi reino no es de este mundo. Pero teniendo en cuenta el pensamiento, hermanos, de lo que significa esta palabra, por eso el Señor pasa a decirle lo siguiente, y lo vamos a entender más claramente, de acuerdo si miramos cuidadosamente los significados de esta palabra. Por eso el Señor les viene y les dice: ahora, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego llega el Señor y le dice: todo esto es la base del hombre, es la esencia misma de la vida del hombre. Eso es el hombre, un ser espiritual. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. No te asombres, Nicodemo. Más bien pon atención un poco, Nicodemo, a lo que trato de decirte. En el versículo 7 dice: el viento sopla por donde quiere. Creo que es el versículo 8, me equivoqué aquí, hermanos. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido. ¿Recuerdan la definición del diccionario Vine? El viento. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, todo aquel que se convierte en un hijo de Dios, si pensamos en la definición, o en la manera en que es traducida esta versión que leímos hace un momento del lenguaje actual. Pero no nos vamos a quedar solamente en esto. El Señor trae una idea que le está expresando a Nicodemo. Veamos dos textos para entender un poquito más. De pronto nos dan un poquito más de claridad de lo que está tratando de decir allí el Señor a Nicodemo. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios mismo es espíritu. Por eso no nos importa el que estemos acá sentados. Espero que ninguno dormido, la idea es que ninguno se duerma. Siempre tratamos los que enseñamos acá como de traer la atención para que todos estemos bien concentrados, porque nuestra adoración es espiritual. Nuestro ser espiritual tiene que estar en este momento transportado a la presencia del Señor, porque es una imagen de la adoración que finalmente estaremos haciendo eternamente y para siempre. ¿Sí ven la importancia de la iglesia y del venir a adorar? Porque estamos preparándonos para hacerlo de manera definitiva. Así como el pueblo de Israel se preparó con un tabernáculo para luego finalmente ir a adorar, ¿en dónde? En un templo. Nosotros estaremos adorando al Señor por siempre, si hacemos su voluntad. ¿Y en qué condición? No en una condición de carne, sino en una condición espiritual. Ahora, teniendo en mente lo que significa esta palabra también, por eso es que este texto en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, donde está el profeta Elías, dice: entonces el Señor le dijo a Elías, porque está hablando con Elías: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba y un grande poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y estaba Elías allí en la cueva ahí viendo todo este espectáculo. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: Elías, ¿qué haces aquí? Es la misma expresión, hermanos, con la que quiero que tengamos en nuestra mente lo que el Señor trata de decirle a Nicodemo. Por eso usaba esa palabra del viento y estas cosas. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, como lo que le pasó a Elías. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo: tienen ustedes que entender
que lo que yo traigo es algo completamente diferente a lo que ustedes se imaginan acerca del reino. Y también es algo diferente a lo que muchos de nosotros podemos entender. Por eso el Señor nos llama a que seamos transformados, a que nos despojemos de la condición carnal, porque si no, no podemos ver el reino de Dios como Él lo quiere. Para concluir con el discurso, la pregunta ahora directa de Nicodemo es: Nicodemo le dice, ¿cómo puedes hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ¿qué estás enseñando, Nicodemo? ¿O qué están enseñando? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Él le dice, ustedes no me quieren escuchar, me dicen que me conocen, que reconocen que vengo de Dios, que las obras y las señales que yo hago vienen de Dios. ¿Por qué no me obedecen? También será una pregunta para nosotros. Porque venimos y decimos que le reconocemos, pero podemos estar siendo como Nicodemo. Por eso, hermanos, la pregunta para nosotros sería similar hoy. ¿Eres tú un cristiano y no entiendes lo que debes hacer, que debes dejar las obras de la carne? Y ya sabemos cuál es la lista de obras de la carne y me alargaría mucho si las traigo acá. Pero solamente traigo una parte, una porción de lo que el Señor le dice o lo que el Señor mandó a través de sus santos apóstoles a decir a las iglesias y a los hermanos. Ser espirituales, hermanos, se nos debe volver una prioridad en nuestra vida. Debe morir el hombre carnal y debe vivir ese ser espiritual que anhela y busca vivir en el reino espiritual del Señor, que es su iglesia. En definitiva, debemos ser transformados. La Escritura nos enseña, por medio de los apóstoles, allá Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces empieza uno a pensar, entonces ¿cuántos Nicodemos hay acá? O a ver, Pablo les recuerda esto. Nicodemo finalmente, hermanos, por la inferencia, incluso de los textos de los primeros cristianos que quedaron registrados en lo que llaman algunos de los libros de los padres apostólicos, y por lo que también dice Hechos allá en el capítulo 4, creemos que se convirtió. Pues estaba a un paso, ¿no? Entendía, conocía, entonces ¿por qué no le obedecía? Pues ya vimos inicialmente por qué. Romanos 8:24 también nos dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, coherente con lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces, si somos guiados por la palabra de Dios, óigase bien, por la palabra de Dios, y la obedecemos y sobre todo la ponemos en práctica, vamos a ser espirituales y vamos a estar en el reino que el Señor quiere. Y podríamos también decir nosotros dos cosas, ¿no? ¿No son ustedes ya maestros? Como el Señor le dijo a Nicodemo, ustedes ya son maestros, saben mucha Biblia. Ahora muéstrenla en la vida de cada uno. O también podríamos recibir correctamente lo que Pablo quiere decirle a los corintios, donde les dice, me toca hablarle como a niños, porque son carnales.
Gálatas 2:20 nos recuerda algo, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo lo tenía claro. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive hoy en nosotros? ¿Quién está hoy dentro de nosotros? Ira, celos, contiendas, peleas, disensiones, concupiscencia. ¿Qué hay dentro de nosotros? Y hoy bien lo decía nuestro hermano Germán en la reunión que teníamos del temperamento. También es algo que tiene que morir en nosotros. Hermanos, Dios nos bendiga y nos ayude a ser el Nicodemo que llegó después, el Nicodemo que se convirtió, que finalmente entendió lo que el Señor quería decirle y poder estar todos en la presencia de nuestro Señor, siendo verdaderos seres espirituales, verdaderos hijos de luz. Que el Señor les bendiga.